Vamos a darle lugar a la danza paraguaya, la alegría, el color de nuestra danza. Va a estar a cargo de Proyección Folclórica Paraguaya Uberá, sus directores, don Miguel Ángel Molina y Cindy Molina, vestuarista Dionisia Cano. Fue creado en 2001, para difundir la esencia del folclore paraguayo, llevando la danza las obras musicales más emblemáticas del Paraguay. Lleva más de 21 años de actividad artística ininterrumpida. Como grupo artístico, hecho que le permitió aprovechar los valores de la continuidad, la experiencia y el crecimiento sostenido para consolidar su nivel artístico. Desde su creación colabora desinteresadamente con actividades solidarias, culturales y sociales de organizaciones locales, provinciales y nacionales. Reconocimientos más destacados: galardón como Grupo Revelación, ¿qué más? Otorga reconocimiento por los 20 años de trayectoria, ambos otorgados por FEPARA. En el 2021 recibe reconocimiento, en el 2022 recibe los directores Cindy Molina y Miguel Molina distinción de honor y prestigio otorgada por el equipo Alt Dance Internacional. Recibimos con un fuerte aplauso entonces a Proyección Folclórica Uberá. Nos van a interpretar las siguientes danzas. Van a bailar Chetrón Porazá, Polka Burro, Selección de Polka. Luego la Guarania Ofrenda, Selección de Polka, Tunguzú, 10 de agosto y Cholí. La danza no podía estar ausente en los 30 años de festejo del Día Nacional de la Guaranía. Polka Burro de Bonifacio Román, emblemática música paraguaya de carácter onomatopéyica, instrumental, mostrando un baile divertido con los alumnos del taller de danza paraguaya de la Casa de la Cultura, dictado por la licenciada Cindy Molina. La selección de polcas. La polca paraguaya es nuestra danza nacional, tiene ritmos y características propios, es rápida, vivaz, alegre, vibrante, sincopada y a veces polirrítmica, y es parte de nuestro folclore vivo con sus formas enlazadas y sus características y toreos. Ofrenda es bellísima guarania que compuso Aniceto Vera y Barrola de Buenos Aires y expresa las tristezas de su corazón. Fue el primer violinista de la orquesta Manuel Ortiz Guerrero, bajo la dirección del renombrado maestro José Asunción Flores. La Guarania Ofrenda. Así que bueno, ya están en el escenario. Recibimos con un fuerte aplauso a estos integrantes de Proyección Folclórica Uberá.
Qué lindo el color y la alegría de nuestra danza paraguaya, ¿no? Se viene Polka Burro, de Bonifacio Román, emblemática música paraguaya de carácter onomatopéyico, instrumental, mostrando un baile divertido de los alumnos del taller de danza paraguaya de la Casa de la Cultura, dictada por la licenciada Cindy Molina. De hoy más de 200 años y más también. Mientras se siga danzando danza paraguaya, se siga escuchando una polca, una guarani, y se siga hablando el guaraní, tenemos Paraguay para rato. Un segundito, maestro, que presento el tema. El que sigue es Huira Campana, pájaro campana. Es una polca onomatopéyica, imitación del canto de una ave llamada también huirampú, cuyo trinar sirvió de inspiración al músico que en un momento de elevación espiritual lo aprisionó para llevarlo a las cuerdas de su instrumento. El músico Ampelio Villalba creó esta música para guitarra y los arreglos para arpa fue del maestro Félix Pérez Cardoso, versión más difundida a nivel mundial.
Bravo.